¿Qué tal, amigos? Buenos días, bienvenidos. Ya estamos jueves 28 de abril. Milton, un gusto compartir contigo. ¿Cómo estás? Bien, Liz, ¿cómo estás tú, amigos? Qué gusto saludarlos. Son las 7 de la mañana, es las 7 de la mañana con 2 minutos. Vamos a analizar importantes temas el día de hoy, aparte de las noticias que empezamos a contarles ya mismo. Sí, por eso nos van a acompañar también en el segmento de entrevistas Guadalupe Llori, presidenta de la Asamblea Nacional, a propósito de que fueron revocadas las medidas cautelares que ella tenía, que ella en algún momento presentó precisamente para bloquear así el cambio del orden del día que dé paso en su momento a la conformación de la comisión evaluadora. Les tendremos detalles y el análisis de esto. Va a estar con nosotros también el coronel Mario Pazmiño. Él fue jefe de inteligencia del Ejército, experto en temas de seguridad. Vamos a analizar con él la grave situación de inseguridad que tiene el país. Son los invitados el día de hoy. Y empezamos contándoles sobre la revocatoria de medidas a Guadalupe Llori. Sí, se revocaron las medidas cautelares que tenía la presidenta de la Asamblea Nacional, pero hoy se va a reunir en una brújula porque no sabe si van a evaluar o solamente a la presidenta Llori o a todo el CAL, esta comisión ad hoc que fue conformada anteayer en la Asamblea. Y ayer también en horas de la tarde había una audiencia por la acción de protección que presentó precisamente Guadalupe Llori, pero la jueza decidió más bien dar paso a un periodo de conciliación, así se ha llamado, tratar de ver si es que llegaban a algún acuerdo. Tienen 5 días para poder sentarse y conciliar y buscar conciliar, pero bueno, al mismo tiempo, lo que decíamos, esta comisión evaluadora, comisión creada antes de ayer, no tenía claro por dónde van a empezar o qué es lo que van a hacer exactamente, a quién van a evaluar. Escuchemos. Y tenemos hasta 35 días. Podría ser menos y la idea es poder hacer un trabajo acelerado. Constituyeron una comisión donde están dejando por fuera no a cualquier bancada, a una bancada que tiene 27 legisladores constituidos legalmente. Y nuestra crítica no es a que nos dejaron fuera y no nos están prestando la pelota para jugar, es que lo que están haciendo nuevamente es ilegal. Nos dieron un listado y ya nos dieron poniendo los nombres. No nos dieron ni siquiera opción a debatir. Vamos a hablar con los compañeros a ver qué decisión tomamos, pero yo hasta el momento me mantendría porque eso es lo que yo he venido apoyando a la conformación de esta comisión. Su accionar sería de manera personal, más no en representación de Izquierda Democrática. La denuncia es para todas las autoridades del CAL. Nosotros no creamos una comisión solo para Llori, eso sería terrible. Bueno, ahí veíamos la confusión que tienen. Pero pasando a otro tema, Milton, después de que se diera a conocer la renuncia del general Hernández al Ministerio de Defensa en menos de 24 horas, otra baja en el gobierno. Se trata del ministro de Energía y Recursos No Renovables, Juan Carlos Bermeo, que también presentó su renuncia después de 10 meses ocupando ese cargo. Así es, va a haber un segundo ministro, de hecho ya fue nombrado por el presidente de la República. Se trata de Javier Vera Grunauer, él es el nuevo ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables. Él se venía desempeñando como viceministro de Minas, tiene 21 años de experiencia en el campo de la ingeniería civil, es especializado en geotecnia e ingeniería sísmica. Llega a la cartera el segundo ministro de Energía. Y Juan Carlos Bermeo renuncia al cargo, pero sin embargo podría afrontar un juicio político porque ayer se hizo la propuesta a la presidencia de la Asamblea debido a que tenía que presentarse en la Comisión de Biodiversidad para dar explicaciones sobre actividades extractivas, proyectos hidroeléctricos y no lo hizo. Ante eso, pues tomaron la decisión, hicieron votación y es probable que vaya a juicio político. 7 de la mañana con 5 minutos, vamos a cambiar de tema. Y vamos a hablar de la conformación del tribunal que analizará la apelación al habeas corpus concedido a Jorge Glass, que todavía no tiene fecha. Y es que no tiene fecha porque Víctor Echeverría, que es el juez que está reemplazando al juez Moscoso, y no solamente a él, sino también a la jueza Moriel, que recordemos ella fue más bien la que le entregó este habeas corpus al ciudadano requerido por la justicia en Países Bajos, él ha asumido toda la carga de trabajo que tenían ellos y lo que se dice es que tiene al menos 200 escritos pendientes por evacuar. Y la prioridad no sería el tratamiento del caso de Jorge Glass. Habló en la siguiente nota en la que vamos a ver la directora del Consejo de la Judicatura de Santa Elena y dio sus razones. Veamos.
La conformación del tribunal que analizará la apelación del habeas corpus otorgado a Jorge Glass sigue pendiente. Han pasado 18 días desde que el ex vicepresidente, sentenciado 3 veces por corrupción, salió de la cárcel. Pero aún la justicia no puede revisar la apelación presentada por el gobierno. Y tampoco es una prioridad, nos confirman desde el Consejo de la Judicatura. Tras la suspensión del juez Diego Moscoso de la Unidad Judicial Multicompetente de Manglar Alto, en su despacho hay ya un juez encargado. Y él tiene al menos 196 escritos pendientes por evacuar. Eso significa que tenía una carga procesal bastante alta, represada. Es así que entiendo que el juez está despachando en la medida que ha llegado o que está de retraso. Va a ser atendido de acuerdo a cómo ha ingresado la prioridad. Víctor Echeverría es juez de la Unidad Penal de la Libertad. Ahora también está al frente del despacho de Moscoso y además del de Erika Moriel, jueza también suspendida por presuntas irregularidades en la entrega de un habeas corpus a un procesado por narcotráfico. Su despacho principal lo atiende de forma telemática, los otros 2 encargos de forma presencial. Actualmente la provincia de Santa Elena tiene 30 jueces, de ellos 2 están suspendidos y 1 destituido. Sobre los restantes se hará el sorteo para designar a los nuevos jueces que vendrán acá a la Unidad Judicial Multicompetente de Manglar Alto. El sorteo debería ser inmediato, pero como estoy acá trabajando, entonces he convocado y como todos los jueces también tienen audiencia y como le digo, no podemos dejar de atender, estamos viendo que no tengan agendas y lo hemos programado tentativamente para el día viernes. Solo una vez que el juez encargado del despacho de Moscoso revise que no exista ningún recurso pendiente en el caso Glass, se enviará el expediente a la Corte Provincial de Santa Elena. Esta, a su vez, mediante un sorteo, deberá elegir de entre 5 jueces a los 3 miembros del tribunal, que conocerá el pedido de apelación al habeas corpus, que podría regresar a Glass a prisión. Los 2 jueces suspendidos en Manglar Alto tienen además investigaciones abiertas en la Fiscalía, uno de ellos por asociación ilícita. Joana Ramos, 24 horas. Y se cumplió un día más dentro de las audiencias en el caso de Las Torres, en donde la fiscal Diana Salazar está presentando sus testigos y sus pruebas testimoniales para poder fundamentar su acusación a 11 personas implicadas en este caso, entre ellos el excontralor Pablo Celi. Así es, hay segmentos de 8 conversaciones entre los implicados en el caso que confirmarían la solicitud y el reparto de coimas. Por ejemplo, Roberto Barrera, uno de los procesados, ratificó o dijo o aseguró que entregó $336,000 a Pablo Flores, el ex presidente o gerente de Petroecuador, por el caso por sobornos. La defensa de ellos dice que solamente todas las pruebas se basan en lo que se le ocurre decir al delator. Veamos una nota. Frases como el monto no fue puesto, fue ofrecido, va a haber definitivamente una huella o cómo justificamos los millones, fue lo que se escuchó este miércoles en la Corte Nacional de Justicia. 8 segmentos de conversaciones entre implicados en el caso Las Torres que demostrarían el interés de este grupo investigado por Fiscalía por ocultar las coimas solicitadas a la compañía No Limit. Entonces aquí ellos se ponen de acuerdo, hablan de que ya vienen trabajando desde hace algún tiempo, hablan de un posible reparto de la coima. Estas conversaciones forman parte de una de las 8 experticias realizadas por un perito que presentó Fiscalía como prueba testimonial. El encuentro del que surgen estos audios se habría dado en la oficina del empresario Roberto Barrera, en el que además estuvieron presentes el sobrino del excontralor Pablo Celi, Raúl de la Torre y 3 miembros de la compañía No Limit. La conversación gira en torno a justificar los 4 millones solicitados, ya sea con facturas de un ingeniero civil o haciéndolo pasar como compra de quintales de cemento. Eso es lo que vienen sosteniendo los señores Barrera y de la Torre, ¿no es cierto?, desde el inicio. ¿Por qué ellos sostienen esto? Porque ellos fueron detenidos en los Estados Unidos y entonces ellos, para beneficiarse de una reducción de pena, lo que hicieron es ofrecer una colaboración. Nosotros presentaremos alrededor de 15 a 20 funcionarios de Petroecuador relacionados con el proceso de pago de las facturas. Bueno, nosotros vamos a utilizar la misma prueba de Fiscalía, porque eso es lo que nos está sirviendo, porque no tenemos absolutamente nada. Dentro de esa distribución, Pablo Celi no aparece en absoluto y tampoco se nombra a la Contraloría General del Estado. De acuerdo al primer testigo de Fiscalía, Roberto Barrera, el 50% del monto solicitado se debía entregar en efectivo al exgerente de Petroecuador, Pablo Flores. La audiencia se reinstalará el jueves 19 de mayo a las 8:30 para continuar con las 7 experticias restantes. En Quito,
Daniela Valencia, 24 horas. Me preocupan los índices de violencia que hay, sobre todo en la zona 8, en la ciudad de Guayaquil, básicamente, donde ayer, por ejemplo, se registró un ataque, fueron y dispararon en reiteradas ocasiones contra el UPC de Sociovivienda, que es lo que estamos viendo, pero también en horas de la mañana asesinaron a una persona embarazada que vendía jugos frente a la regional, lugar donde en días atrás, Milton, recordarás, explotó un coche bomba. Increíble, increíble, y las autoridades peleando a ver quién da más camionetas o quién ha dado menos. Vamos con Paul Tutibén para que nos cuente detalles a esta hora. Paul, buenos días. ¿Dónde estás tú? Militares en las calles. ¿Qué tal, Están compañeros? en las calles, Buenos días. Son exactos. Así es, compañeros, buenos días. 7 de la mañana con 16 minutos. Ante la ola de criminalidad que se vive en Durán y Guayaquil, los militares por cuarta ocasión vuelven a salir a las calles. Hay que mencionar que según los datos de la Policía Nacional ya hay aproximadamente 450 muertes violentas registradas en la zona 8 que abarca Guayaquil, Durán y San Borondón. A esta hora, como lo pueden ver, los militares, los elementos de la Fuerza Aérea Ecuatoriana se encuentran realizando un amplio operativo. Es un operativo disuasivo para de alguna forma bajar la ola de criminalidad que se vive en Guayaquil y Durán. Son operativos CAMEX, operativos de control de armas, municiones y explosivos. Por el momento ya hay resultados. Hay aproximadamente 10 motocicletas retenidas que no contaban con sus documentos. Los conductores también se han encontrado de cierta forma a ciudadanos que se movilizaban en vehículos particulares con droga, con poca droga. Fueron retenidos también los sujetos que les encontraron esta sustancia ilícita. Este es el operativo denominado disuasivo acá en Durán, donde los ciudadanos tienen que colaborar, porque es por cuarta ocasión que los militares salen a las calles luego de esta reunión que se mantuvo en Quito, donde el presidente de la República, Guillermo Lasso, mencionó que salgan nuevamente los militares a las calles. Lamentablemente, pese a esto, siguen los sicariatos. Solo el día de ayer en Guayaquil se registraron 5 muertes violentas, donde lamentablemente los hechos ponen prácticamente atemorizados a los habitantes de Guayaquil y Durán. Imagínense, sujetos en venganza, porque la policía retuvo a 3 sujetos en Sociovivienda. En venganza dispararon a la unidad policial, les propinaron prácticamente 25 tiros en la UPC ubicada en Sociovivienda 2, además de los innumerables hechos violentos que se han registrado y los que llaman la atención, por ejemplo, un caso que se registró en la Juan Montalvo, donde una mujer embarazada que tenía 4 meses de gestación fue asesinada en el interior de su vivienda y otra persona resultó herida. También en el kilómetro 15 de la vía Daule, una mujer de 20 años que vendía jugos en una carretilla fue asesinada también con un disparo en la cabeza, aparentemente en venganza porque ella habría declarado sobre unos hechos violentos que se registraron en esa misma zona. Es la novedad a esta hora, cuando son 7 de la mañana con 19 minutos, vuelven a salir a las calles los militares por cuarta ocasión con la intención de bajar las estadísticas, los datos que preocupan. Por ejemplo, solo en la zona 8 que abarca Guayaquil, Durán y San Borondón van aproximadamente 450 muertes violentas. La policía y los militares se encuentran en las calles realizando operativos disuasivos. 7 de la mañana con 19 minutos. Liz, Milton, tienen más en estudios. Gracias, buenos días. Gracias, Paul, por ese reporte. Lo que sucede, Milton, y lo digo porque vivo en Guayaquil, es que cada vez que el presidente hace un llamado, salen en la mañana, vemos 2 o 3 días estos operativos y después no se los ve más. Si tú circulas por las noches no ves ningún operativo, no hay policías patrullando en las calles, van a ciertos sectores cuando en la ciudad hay peligro en todas partes. En realidad se ha vuelto una ciudad con algunos puntos en donde se registra mayor índice de violencia, pero debería vérselos constantemente, ¿no? Y eso no es lo que pasa. Esperemos que el cambio de estrategia que anunció Luis Hernández el día antes de dejar el Ministerio de Defensa implique una nueva operatividad y un trabajo nuevo de Fuerzas Armadas en las calles, ¿no? Esta cuarta ocasión que el presidente decide que los militares vayan a apoyar el trabajo de la Policía Nacional funcione por el bien de la ciudadanía, funcione por el bien
de Guayaquil, de la zona 8, en Esmeraldas también están pasando cosas terribles que creo que las autoridades no tienen que dejar de ver. Se había anunciado operativos a gran escala allá, esperemos que den resultados. Son las 7:20, vamos a cambiar de tema y escuchen esto. Autoridades del Hospital Carlos Andrade Marín del IES en Quito piden a sus médicos no quejarse por la falta de insumos y equipos en mal estado. En lugar de buscar la forma de solucionar, les dicen, bájenle el tono. Sí, no, y eso iba a comentar, que preocupa, ¿no? Que más allá de buscar esa solución, lo que hacen es reconocer que no hay presupuesto, que no hay recursos, pero al mismo tiempo le dicen, no lo comenten, no se lo cuenten a los pacientes, guarden silencio. Increíble, más o menos, no hagas bomba. Veamos la nota. Muy poco sobre seguridad, salud, educación o el caos que existe en servicios tan básicos como la cedulación. Pero sí hubo tiempo, y mucho, para hablar sobre el aumento de la producción petrolera. Y Ecuador pasa por un muy buen momento económico. Y también sobre la intención del gobierno de reducir aún más el déficit. Que no será mayor al 2 o 2,2% del Producto Interno Bruto. Esto mientras en el mismo país los hospitales siguen sin medicinas, pues ya no es suficiente con una orden judicial para que las entreguen, pues funcionarios del Ministerio de Salud Pública y del IES apelan estas decisiones. Un país donde el registro civil no tiene materiales, donde las escuelas están en mal estado y donde cada mes asesinan en una sola ciudad a 5 niños, víctimas colaterales de la violencia. Las cosas no están funcionando. Es una negligencia inaceptable. El presidente entendía bien a lo que se metía, sabía la complicada situación económica y administrativa del país. Si él aceptó lanzarse candidato y aceptó la presidencia, no hay excusa. ¿Pero por qué el presidente no habla de estos temas? Un gobierno inexperto y su inexperiencia lo lleva a poner a personas que no son hábiles en el manejo de la política. Tiene muchos jóvenes que ni siquiera han estudiado en el país y no conocen la realidad nacional. Buscar gente que le sepa decir no, gente que le sepa corregir, gente que no tenga miedo a hacerle frente, porque eso también es un buen gobierno, un gobierno donde no todos están detrás del presidente o caudillo. Si todo parece estar mal, ¿qué sí funciona? Le preguntamos a Costa y a Febres Cordero. Ese es el problema, es que nada funciona. Y lo peor es que tienen muchos recursos provenientes del petróleo. ¿A dónde van esos dineros? ¿A dónde van? Tienen que venir a la ciudadanía. ¿Y qué gran obra se puede hablar ahorita del presidente Lasso? ¿Qué gran servicio que ha mejorado? Si más bien han desmejorado muchos de los servicios. Pero tranquilos, dicen desde el gobierno, pues el próximo año Ecuador tendrá un déficit no mayor al 2,2%. No dicen mucho sobre si habrán medicinas, escuelas y carreteras en buen estado, seguridad o materiales para siquiera tener una cédula. Dayana Monroy, 24 horas. Estábamos hablando de lo que pasaba en el Hospital Carlos Andrade Marín y los médicos o de la dirigencia a los médicos para que no se quejen de lo que falta. Y también el reportaje que acabamos de ver de Dayana evidencia un poco lo que está pasando. Lastimosamente, esta falta de atención en algunas entidades del Estado. ¿Qué pasa con el dinero para atender ciertas cosas? Sería bueno que el ministro de Economía y Finanzas nos acepte una entrevista para que nos cuente qué pasa con los fondos del Estado para las instituciones del Estado. ¿Qué pasa con esos excedentes del petróleo, ¿no? ¿A dónde se va a destinar? Con todo lo que Dayana resaltaba en su reportaje y enumeraba como problemas que hay, falta de atención en lo social y que es el sentir. Dayana lo decía, del ciudadano, que se pregunta dónde está lo positivo y más bien tiene una lista para enumerar de cosas negativas. Y más dinero llega, porque mira que el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, aprobó un préstamo para el país por $250 millones. Así es, $250 millones que servirán para mejorar la cobertura, la focalización y la calidad de los programas sociales prioritarios. Y algo que llama la atención es que también se ha dicho que esos recursos servirán para programas destinados a iniciativas de paridad de género, que con esto pues se busca reducir las barreras que piden a las mujeres acceder a oportunidades laborales en igualdad de condiciones. Así es, 250 millones entonces del Banco Interamericano, son las 7:25. Vamos a cambiar de tema. La policía informó de la destrucción de droga almacenada en centros de acopio, cumpliendo con una orden judicial de destrucción de sustancias sujetas a fiscalización. Fueron 7,8 toneladas de varios casos que se han realizado en la zona 8, que comprenden Guayaquil, Durán y San Borondón. Esta droga fue destruida mediante la modalidad de encapsulamiento por parte de la Compañía de Gestión Ambiental en la provincia de Pichincha.
7:31, vamos a conversar unos minutos con la presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori. Gracias, presidenta, por haber venido el día de hoy en unas condiciones diferentes a la última vez. No tiene medidas cautelares y prácticamente se le dio el apoyo en la Asamblea Nacional. Todos dicen que sus días como presidenta están contadas. Buenos días, Milton. Buenos días, Liz. Gracias por la invitación. También buenos días a mi querida provincia de Orellana y, por supuesto, a todo el Ecuador. Las medidas cautelares, pues, me proporcionó una Corte de Garantías Constitucionales Penales, bajo el pedido que hice por la violación al debido proceso, a la seguridad jurídica, las medidas cautelares, inclusive al pronunciamiento del Procurador General del Estado. Y de alguna manera los asambleístas me dieron la razón, porque se revocaron las medidas cautelares justamente después de 24 horas de haberse conformado la comisión. Entonces, ahí me dan la razón a mí, que violaron justamente el debido proceso, la seguridad jurídica, como dice el pronunciamiento del Procurador General del Estado. Con eso se ratifica de que yo tengo la razón. Bueno, pero no tiene medidas cautelares. Puede tener la razón, pero no tiene medidas y tiene comisión en contra. Dice que es momento de conciliar. De hecho, la jueza de la acción de protección ha dicho, vayan, concilien en 5 días. ¿Qué conciliación puede haber? Bueno, para la conciliación yo ya estoy lista, ¿no? Es tan fácil, diga usted, o sea, yo estoy pidiendo que se derogue esa resolución ilegítima del CAL y también todos actuemos dentro del marco de la ley y la Constitución. O sea, que se elimine la comisión. La resolución ilegítima. O sea, que no haya comisión. De la resolución. Con eso también se cae la comisión. O sea, usted pide que se elimine la comisión y usted se sienta a conversar. Así Esteban es. Torres dice que usted renuncie y se sientan a conversar. O sea, no hay punto posible. Yo no voy a renunciar, tampoco voy a dar un paso al costado y no lo doy ni cuando bailo, peormente cuando lo hago con él. En todo caso, pues, de acuerdo a la posición del asambleísta Torres, él no da ninguna opción de diálogo. Entonces, mal se puede. Para dialogar se necesita 2. Y para bailar también. Y para bailar también. Asambleísta Llori, buenos días. Pero mire usted, no solamente quizás ya se apuntaba a su destitución como presidenta de la Asamblea, se lo digo porque incluso UNES ha presentado denuncias acusándola de cobro de diezmos, de tráfico de influencias, con lo que buscarían ya más bien su salida de la Asamblea Nacional. Yo no soy una mujer corrupta y estoy aquí en mi país con la frente bien en alto, no como otros prófugos sentenciados que buscan mi destitución para conseguir impunidad. Pero ¿por qué buscan su destitución? ¿Por qué no solamente sacarla de la presidencia, sino ya más bien alejarla de la Asamblea Nacional? ¿Por qué cree usted entonces que motiva eso? Porque en realidad yo soy la piedra en el zapato tanto del partido político UNES como también del partido político Social Cristiano, porque no les permito el reparto de la Asamblea Nacional y como están tan desesperados por controlar el Consejo Nacional de Participación Ciudadana, porque próximamente, como ya se lo he manifestado en innumerables veces, van a elegir contralor, procurador y defensor del pueblo, vocales del Tribunal Nacional Electoral. Por ejemplo, el Partido Social Cristiano quiere elegir un contralor a su medida. El Ecuador sabe que nunca un amarillo ni ha estado glosado, peormente encarcelado. En cambio, el partido político UNES, ¿qué es lo que quiere? A más del contralor, también quiere conformar esa comisión de la verdad para traerle, ¿a quién? A su amo, que es el expresidente Rafael Correa. ¿Tiene usted la certeza de que así es? ¿De que esa es la intención de ambas bancadas? Bueno, eso ya lo han confirmado, especialmente algún compañero nuestro, el jefe de la bancada, que tuvo ese viajecito a México y él en una reunión nos ha confirmado
que la decisión y la ilusión y la orden de México es la conformación de la Comisión de la Verdad. Incluso también ya lo ratificó el expresidente Correa por medio de un Twitter. Entonces eso está ratificado. Todo el show que están armando en este momento es justamente para encaminar en la búsqueda de la conformación de esa Comisión de la Verdad. ¿Se puede, Presidenta, decir que su cargo de Presidenta de la Asamblea está con oxígeno? Si los 81 asambleístas que votaron por crear la comisión votan, obviamente deben votar por su destitución. Y lo han dicho, esta comisión ad hoc es con fines de destitución. Es decir, usted tiene máximo 35 días más como Presidenta de la Asamblea. Bueno, esta comisión se conformó de manera ilegal, pero está conformada. inconstitucional. ¿Por qué entonces se dejó apelar usted ese día? ¿Por qué no hizo lo mismo que había hecho en otras ocasiones? Suspender la sesión, les dejaba ahí. ¿Por qué esta vez sí salió? Porque la ley hay que leerla en su conjunto. Pero los otros no días no pasó lo solamente mismo. el artículo 144 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. También hay que leer el artículo 12, numeral 3. ¿Por qué no pasó donde los otros días lo establece mismo? mis funciones, mis atribuciones de determinar el orden del día y además dirigir las sesiones del Pleno de la Asamblea y dirigir las sesiones del CAL. Entonces, siendo esa mi competencia, siendo esa mi atribución, yo soy quien les doy la palabra dentro del orden del día. Y usted sabe, Milton, patalean, hacen escándalo, aplauden, se ríen, lloran y todas estas cosas. De verdad, decidí darles el uso de la palabra para que me apelen la presidencia. ¿Por qué esta vez sí, por qué la otra vez no? Bueno, es porque hacen tanto escándalo, hay demasiada presión interna. Ya no pudo evitar usted la presión. No, yo dije ya, vamos, que se dé. ¿Y por qué mejor no renuncia? Y porque por eso nosotros... no solo está en riesgo su cargo de presidenta, que parece que está prácticamente liquidado, no está su cargo como asambleísta, porque UNES dijo claramente que van tras de eso, por su curul. Bueno, eso tendrá que verse, ¿no? Pero yo lo que le puedo decir que en esa misma reunión todos mis compañeros, incluida yo, salimos para no legitimizar ese punto del orden del día. Entonces, y como lo consideramos hasta ahora ilegítimo, porque es ilegítimo, porque se violó el debido proceso, la seguridad jurídica, y aquí pues la fuerza de los votos no puede estar por encima de la ley. Ahora, y usted habla de sus compañeros, Presidenta, y quizás ahí hablar de esos apoyos, ¿no? Porque en el camino fueron disminuyendo los apoyos, pero el día de la conformación de la comisión, BAN, por ejemplo, optó por no integrarla, salió, dijeron que no estaban de acuerdo con lo que se había resuelto en el sentido de que no se acogió la propuesta de ellos de evaluar a todos, pero Pachacutic decidió sí tener un representante en esa comisión. Bueno, hasta ahora yo tengo el apoyo de mis 19 compañeros Pachacutis, incluido el apoyo también del partido político Izquierda Democrática y el BAN. Hacemos más de 52 votos que no permiten incluso la autoconvocatoria, no permite la destitución igualmente de un asambleísta. Sí puede haber con los 82 votos sí puede haber la destitución de una autoridad, pero no de un asambleísta. Es decir, que usted se prepara para quizás salir de la presidencia de la Asamblea, pero para mantenerse ocupando ese curul dentro de la misma. Bueno, yo he sido elegida democráticamente para 2 años, incluso con posibilidades de reelección, porque aquí estoy para defender la institucionalidad de la Asamblea Nacional y, por supuesto, la democracia de nuestro país. Está en serios riesgos, porque ahora están unidos, Partido Social Cristiano, están unidos UNES, pero están unidos por el reparto de la Asamblea Nacional y por la conformación de esa Comisión de la Verdad. Por supuesto, yo he sido una de las mujeres símbolos de la resistencia del gobierno de Correa. Y ya en el pasado ya los enfrenté a ellos y no les tengo miedo, voy a seguir luchando por defender
la democracia, la gobernabilidad y también la institucionalidad de todo el país. Milton. Sí, usted, presidenta, le queda. ¿Usted se da por perdido su cargo de presidenta? No, voy a seguir luchando. ¿Con qué? No me diga que con uñas y dientes. ¿Con qué? Verá, quiero decirle que yo agoté el tema político. Quise dialogar, tuvimos un espacio casi de 8 días. Lo que recibí como respuesta fue arrogancia, igualmente imposiciones. Entonces, agotado eso, decidí defender los derechos tanto de la Asamblea como también de la presidenta de la Asamblea por la vía legal. Agotar hasta el último Usted, la tema última legal. que presentó fue una denuncia por incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad, competente, sí. Un delito flagrante según la denuncia. O sea, usted pretendía que entre la policía ese día al pleno y se lo lleve. Cada autoridad tiene que hacer lo que le corresponde por ley. Yo lo que hice es poner la denuncia. Si le compete a la autoridad, tanto de la Fiscalía o de los juzgados, pues ellos serán los que determinen cómo calificar una denuncia y en un momento dado cómo actuar frente a la situación de la que yo estoy denunciando, que es la violación de mis derechos legales y constitucionales. Y eso nadie me lo puede quitar, ¿no? Al final, entonces, esta conciliación se daría si es que, por un lado, se elimina la comisión y el otro lado dice si usted renuncia. Bueno, tenemos 5 días para dialogar y hay las condiciones y pues después de 5 días veremos cuál es la decisión de las partes, por supuesto. Liz. Sí, lo que le iba a preguntar, ¿no? Tiene esta comisión evaluadora hasta 35 días para resolver. Y usted ha presentado estas acciones en contra de 81 asambleístas, ha interpuesto 5 días para conciliar. Quizás el tiempo podría correr más rápido a favor de esa comisión evaluadora que el resolver las causas que usted ha presentado, las demandas que usted ha presentado. Bueno, yo hasta ahora considero que esa comisión es ilegítima, ha violado todos los preceptos constitucionales y legales, por lo tanto, pues todavía estamos luchando y pues si llegaríamos a sentarnos en una mesa y dialogar y concertar, pues es otra cosa. Pero mientras tanto, ¿realmente cree que ellos van a tengo dar los marcha argumentos atrás? necesarios para decirles que esto es ilegítimo y que voy a seguir peleando, luchando por la institucionalidad de la Asamblea y por supuesto por la democracia de nuestro país. ¿Pero usted cree que realmente ellos van a dar marcha atrás cuando tienen casi 2 meses intentando conformar esa comisión? Era el objetivo ya desde hace 60 días atrás. Una vez que lo han logrado, ¿cree que el diálogo los va a llevar a decir, no, bueno, sigamos como estábamos? Hoy por hoy ellos han violado los procedimientos parlamentarios. Y como somos, nos llaman así, los padres de la patria, quienes hacemos leyes, aprobamos leyes, somos los llamados a respetarla, especialmente los procedimientos parlamentarios. Antes sí podían, diga usted, destituir a cualquiera, porque en realidad no había los procedimientos legales. Luego se reformó la ley orgánica de la función legislativa. Ahora existen procedimientos para hacerlo. Entonces, ¿quiénes son los asambleístas para no cumplirlo? Lo único que yo he pedido en toda mi gestión es que se respete la ley, la Constitución y los procedimientos legislativos. Y esa es una promesa que yo le hice al país. No es que ahora me estoy inventando el agua tibia, no. Eso lo prometí. También prometí trabajar por la estabilidad del país, trabajar por la gobernabilidad, por la reconciliación, por la unidad nacional. Entonces, yo estoy cumpliendo con mi palabra. Porque yo creo que nosotros como asambleístas tenemos que respetar la ley y dar ejemplo y trabajar con el ejemplo para que las demás instituciones lo hagan de igual manera. Pero si nosotros como Asamblea Nacional comenzamos irrespetando la ley, la Constitución, los procedimientos parlamentarios, entonces aquí en el Ecuador, ¿quién va a respetar la institucionalidad? Entonces yo hago un llamado tanto a las bancadas, a los asambleístas, que por supuesto son responsables con el país, de poner actitudes y ponernos a trabajar
justamente por proyectos importantes para el desarrollo de nuestro país. Bien, gracias, asambleísta Guadalupe Llori, presidenta. Bienvenida a Mario Pazmiño, ex jefe de inteligencia del Ejército. Gracias por estar aquí, también como experto de seguridad. Y bueno, preocupación en el país ante la ola delictiva, lo que estamos viendo, sicariatos todos los días, el crimen organizado. Y nuevamente la estrategia militar es a las calles, con un tercer ministro de Defensa a la cabeza para poder solucionar los problemas, policías en operativos conjuntos, como digo, con los militares. ¿Va por ahí la solución a ese problema? Buenos días. Muy buenos días, un cordial saludo para todos los televidentes. Creo que la solución que está planteando el presidente de la República es bastante acertada, siempre y cuando esa presencia que se va a realizar en las calles, especialmente en la ciudad de Guayaquil, sea una presencia disuasiva permanente. ¿Qué quiero decir con esto? Y este tipo de actividad que van a cumplir los policías y los militares es las 24 horas, los 365 días del año, y se transforma en una presencia disuasiva permanente como estrategia para limitar los accesos de la inseguridad que tienen al momento aterrorizada a la población, me parece que es lo correcto. ¿En qué falló la anterior ocasión? La anterior ocasión falló en que se hicieron este tipo de patrullajes, pero eran temporales, muy pequeños. Ahora creo yo que la metodología y la estrategia es de hacerlos en forma permanente, y me parece que esa es la acción. A eso tiene que estar combinado directamente. Este es el cuarto intento, el cuarto llamado a que salgan los militares y los policías de manera conjunta. Y sí, en los 3 anteriores se los ve en la mañana por ciertos sectores, en la noche no hay presencia ni de policías ni de militares en las calles de la ciudad. Pero además se suma a eso siempre las limitaciones que tienen los militares, que dicen yo puedo hacer esto, que es lo que me dice la ley, y solo hasta aquí llego. Es correcto, pero el momento que usted incorpora equipos combinados para realizar este tipo de patrullajes en los que estén inmersos personal de la Policía Nacional, pues la Policía Nacional toma el procedimiento y hay un refuerzo en esta actividad por parte del personal militar. Pero no todo es pie de fuerza. ¿A qué me refiero con esto? No todo es una presencia militar y policial. También el gobierno tiene necesariamente que realizar otro tipo de actividades, especialmente en el tema de educación, en el tema de salud. ¿Por qué digo esto? Porque los problemas fundamentales de la sociedad, de donde también se derriban el tema de inseguridad, están justamente ahí. Son sociales, claro. Son sociales, y una actividad en la cual el Estado intervenga para solucionar esos problemas que están afectando a la colectividad, pues tendremos ahí resultados mucho más halagadores. Pero también tiene que haber, coronel, un trabajo de inteligencia, de investigación, para poder interceptar y hasta cierto punto evitar ciertas cosas que son evitables, como el trabajo del narcotráfico, por ejemplo. Las bandas nos llevan por delante un montón de tiempo por la tecnología que tienen y la infraestructura de la policía. Los vehículos no funcionan, se pelean las autoridades por quién pone gasolina y quién da más carros. Hemos pasado hablando 6 meses o 3, 4 meses de los $9 millones para la zona 8. ¿Dónde están los carros? ¿Dónde está la infraestructura que se iba a comprar con esos 9 millones para empezar? A ver, yo creo que el problema que tiene nuestro país es el siguiente, que las autoridades comienzan a generar una política de inseguridad. ¿Y qué quiero decir con política de inseguridad? Que utilizan ese factor negativo de la inseguridad para hacer plataforma y campaña política. Eso es terrorífico. Pero si no dan la sensación de seguridad, van a perder cualquier campaña. Sí, correcto, correcto. Es que ese es el eslogan que se tiene que manejar. Eso se llama el tiro por la culata. Correcto, más o menos. Correcto, completamente de acuerdo. Pero ¿qué digo yo? Tenemos que en algún momento comprender que el problema es la inseguridad y que las acciones que vamos a tomar para beneficiar a una alcaldía, a una prefectura, a una gobernación, no están en ese nivel. El nivel es el problema de inseguridad que tiene el país, y por lo tanto tenemos que todos colaborar para remediar esa inseguridad que existe. Porque fíjese usted lo que está pasando. Hay un ascenso al momento de las megabandas a microcarteles, y eso no lo estamos visualizando. ¿Por qué creen ustedes que se dan estos actos de terrorismo urbano que se presentaron con el coche bomba? Es porque tenemos una mayor actividad de esta mutación de las megabandas a microcarteles. Eso es grave. Otra cosa que tampoco las autoridades le están parando mucho tino es la presencia de una protomafia en el departamento de Putumayo, ingresando a la provincia de Sucumbíos a través de los comandos de la frontera.
Esto es importante. Entonces, ¿qué tiene que hacer con relación al tema de inteligencia? Adelantarse a estas cosas. Generar información que le permita al Estado ir tomando decisiones y acciones político-estratégicas. La visión del Estado tiene que estar en ese contexto. Coronel, pero uno ve esto del coche bomba que usted acaba de citar y que ya lo ha relacionado con un ascenso de las microbandas. Y claro, enseguida uno se trasladó a lo que pasaba a Colombia 2 décadas atrás o más. Y uno pregunta hacia dónde vamos. Más aún, Estados Unidos hace una alerta que no vengan sus ciudadanos a ciertos puntos del país. Y la pregunta es, bueno, ¿y no son países, en este caso, por ejemplo, Colombia y Estados Unidos, que han ofrecido su ayuda a este gobierno para combatir este crimen transnacional, este crimen organizado? ¿Qué está pasando con eso? A ver, la cooperación internacional creo que la están brindando los diferentes países que están involucrados directa o indirectamente en este problema del crimen organizado. Pero, ¿dónde está el punto central? El punto central está en que esos países, para invertir y colaborar, tienen que ver que se den las acciones y los pasos correspondientes para poder entrar en esa dinámica de colaboración con el Estado. ¿Qué es lo que yo me permito sugerirle al Estado? Es necesario restablecer la fuerza de tarea conjunta Esmeraldas, porque esto es vital, esto va a taponar el ingreso de la droga. Y otra cosa es importante, si la droga está saliendo por los puertos, que son las plataformas internacionales de distribución, que son catalogadas al momento en América Latina como las más importantes de la cuenca del Pacífico, entonces hay que militarizar temporalmente puertos y aeropuertos para permitir que estas instituciones y esas instalaciones nuevamente retomen los cauces normales. Y luego vamos a combatir, ahora sí, con esos dos taponamientos, vamos a combatir directamente el tema interno, ahora, con coronel, una presencia disuasiva permanente. Pero ¿y cómo afecta a todas esas estrategias también el hecho de que de repente desde los Estados Unidos se habla de la presencia de narcogenerales? Después vemos a Miguel Ángel Nazareno, que lideraba esta pirámide de captación de dinero en las inmediaciones de un ministerio como el Ministerio de Defensa, que todavía pues no se conocen los pormenores de ese informe que está realizando las Fuerzas Armadas para revelar qué había detrás de eso. Bueno, yo creo que hay que ser muy concretos y claros. Hay una penetración permanente del crimen organizado sobre las estructuras gubernamentales, las estructuras de control y las estructuras jurídicas. Pero aquí hay un tema que también es importante decirlo. No es la institución como tal la que está siendo penetrada. Son malos elementos de esas instituciones que son cooptados rápidamente por el crimen organizado y entran a trabajar directamente allá. Y entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer la institución? La institución lo que tiene que hacer es transparentar. ¿Cómo se transparenta? Colocando a estas personas a órdenes de las autoridades competentes para que inicien las acciones legales. Vamos a finalizar. Me parece muy importante lo que usted acaba de decir hace un momento. Reforzar Esmeraldas, crear la fuerza de tarea conjunta nuevamente. Lo que usted dice, Esmeraldas ahora tiene que reportar a Chihuilpe, a Santo Domingo de los Áchilas. Esmeraldas es una provincia fronteriza que antes tenía, creo que el batallón Montúfar era, no me equivoco, está desactivado, no está sirviendo para lo que tiene que servir. Segundo, está comprobado que la droga entra por el norte, las armas entran por el sur. ¿No será mejor que los militares hagan un redoblamiento de esfuerzo en la frontera y el esfuerzo que hacen en las calles? A veces, esas requisas que veíamos hace un momento en buses, para encontrar a veces cuchillos de mantequilla. Acabo de regresar de la provincia de Esmeraldas, porque la señora gobernadora me invitó allá para tener una mesa de reunión sobre el tema de seguridad. Y la situación es sumamente grave. Allá, esta es una provincia de entrada y salida de droga. Entrada también de armamento, que viene desde Colombia en cantidades sorprendentes y que no hemos hecho el seguimiento. Si bien es cierto, viene también desde el sur, pero al momento hay una confrontación entre diferentes organizaciones delictivas. Ahí están los gángsters, están los tiguerones, están los choneros, están otra agrupación colombiana que está actuando directamente en Esmeraldas. Entonces, toda esta problemática está dejando a esa provincia completamente desamparada. El gobierno tiene la responsabilidad de actuar directamente, no solo con la presencia militar, sino también con otros proyectos de salud, de educación. Pero fundamentalmente, ahí hay una institución que se llama Petroecuador, que tiene una refinería y tiene la obligación, señores, de dar los recursos para la seguridad que tanto necesita esa provincia. Es importante este tema de lo que está pasando en la frontera norte porque, claro, mucho se concentra hasta la opinión pública en lo que pasa en la zona 8, pero lo que pasa en el norte es muy grave. Gracias.
nos acabó el tiempo, coronel Mario Pasiño, por habernos acompañado, le agradezco. No, gracias a usted, Milton, muy amable. Buen día, tenemos que terminar el programa, ya vienen las noticias locales. Liz, como siempre, un gusto acompañarte a esta hora. El gusto siempre es mío con nosotros en este horario. Hasta mañana.